Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos orado en esta noche y dado gracias a Dios que nos bendice siempre, que está con nosotros. Y eso nos anima a permanecer fieles bajo cualquier circunstancia. Esta es nuestra última lección del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. En ella veremos dos cosas que son importantes para nosotros en esta noche. Una es el testimonio que Juan presenta sobre su identidad y cómo finaliza su obra. Y dos, sobre la persona de Jesús, eh, que como repetidamente Lucas de alguna forma siempre nos enseña que es el Hijo de Dios. No podemos estudiar extensamente de Juan en esta oportunidad y quizás nos falte mucho que decir también en cuanto a Jesús, el Hijo de Dios. Eso es así porque el tiempo y la oportunidad que hay para hoy nos limita. Pero esperamos que usted tome su tiempo y en su casa pueda profundizar más sobre la porción que del Evangelio de Lucas estaremos leyendo. Así que lo primero que consideraremos en esta oportunidad es el testimonio que Juan presenta de sí mismo. Vamos a leer Lucas, capítulo 3, versículo 15 al 18, y les invito entonces a que en nuestras Biblias busquemos Lucas, capítulo 3, versículo 15 al 18, si tenemos acceso a ellas, si no, pues podemos buscar una y leer esa porción de las Escrituras que he citado. Lucas, capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. En el versículo 15 nos dice cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan no había hecho milagros en su vida. Juan no había hecho ningún milagro jamás. Usted sabe que un milagro es un hecho portentoso, algo que se realiza eh, contra lo que es normal o natural y requiere de gran poder. La gente no veía eso en Juan, pero sí habían escuchado el poderoso mensaje de Juan que movía a multitudes al desierto donde él predicaba. ¿Quién, al igual que Juan, yéndose a un lugar desierto o con pocos habitantes, puede hacer que una multitud de grandes ciudades vayan a escucharle? Era simplemente Juan predicando en el desierto y a él se juntó una gran multitud para escucharle. Se reunió la multitud para escucharlo, para oírle. Y muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque fue enviado de Dios con un mensaje para el pueblo. Las gentes podían ver su amor y consagración a Dios y que Juan con su mensaje no predicaba
para agradar a la gente. Denunciaba sus pecados y los llamaba al arrepentimiento de corazón, al arrepentimiento genuino, a hacer un cambio profundo en sus vidas y a no justificarse. La multitud estaba impresionada con el mensaje de Juan, que llegaron a preguntarse si acaso Juan sería el Cristo, el escogido de Dios. La humildad de Juan es impresionante. Juan el apóstol en su evangelio, en Juan capítulo 1, en el versículo 23, anota lo que Juan decía de sí mismo. Juan 1:23 dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautizador no se consideraba en ninguna manera uno grande delante de Dios y menos el escogido, el Cristo de Dios. Él dice que es simplemente una voz en el desierto y que bautizaba a la gente con agua, pero que alguien que viene es más poderoso que él. Y eso lo dice, podemos verlo en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 16. Eso fue impresionante. Juan no evitó en ninguna manera, hermanos y amigos, declarar todo el consejo de Dios. No se guardó nada. Pero aún más, Lucas nos dice que Juan afirmó que él no era digno de ofrecerle el trabajo de un siervo que desata la correa de su calzado. Ni de eso se sentía ser digno. Qué tremendo ejemplo tenemos para nosotros. Juan el Bautizador habla del poder que, que viene y menciona acerca de ese poder o de esa persona que es mucho más poderosa que él. ¿Por qué? Porque puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3, versículo 16. Bautizar en Espíritu Santo. Quiero citar aquí la explicación que el hermano Wayne Ortain presenta acerca de esto. Dice en su comentario, y en esta porción, y citando una profecía del Antiguo Testamento, luego él dice lo siguiente: Joel 2:28 y 29. Estoy citando ya el comentario del hermano. Dice Joel 2:28 y 29. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a los discípulos: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Días después, el día de Pentecostés, se cumplió esta profecía. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y Pedro lo explicó diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:16, Hechos 11:16 y 17. En estos textos, la Biblia misma usa la palabra bautizar con respecto al Espíritu Santo. De esta manera tenemos la explicación bíblica de esta promesa de Juan, dice el hermano en su comentario. Luego, comentando la expresión y fuego, dice: puesto que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, muchos conectan este fuego con Hechos 2:3. Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero el fuego de Lucas 3:16 debe ser explicado en su contexto. Según el verso 9, Juan dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no daba un fruto se corta y se echa en el fuego. Y luego, en el versículo 17, otra vez habla de fuego del castigo. Por eso, el fuego de este texto se refiere al castigo eterno en el infierno. He citado el comentario del hermano Wayne Portain acerca de esta expresión. Así que el poder del que venía era mucho más grande. Jesús podía hacer algo que Juan no podía hacer. Jesús podía dar poder, bautizar en Espíritu Santo y juzgar o condenar a los faltos de arrepentimiento. Así Juan declara la divinidad de aquel que viene. ¿Por qué? Porque puede juzgar y determinar quién está dando frutos dignos de arrepentimiento y quién no. Así Juan era uno que anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Él hablaba de Cristo, hablaba de su poder y hablaba de que era capaz de juzgar y de que tenía el poder para condenar y salvar. Juan testificó no ser el Cristo, como dice el Evangelio de Juan, y el capítulo 1 y versículo 19 al 28, que puede ser, que usted puede leer, pero sí uno enviado delante del Señor para preparar a un pueblo bien dispuesto para él. Ahora le invito a leer en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 19 al 20. Lucas 3, 19 al 20. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Lucas es un maravilloso historiador. Él va tratando en orden las cosas como ha dicho en Lucas en el capítulo 1, en el versículo 3. Él introduce aquí el final de aquel que predicaba con valor la voluntad de Dios. Lucas está tratando el asunto de Juan y su ministerio y por tanto aprovecha la ocasión para explicar cómo es llevado a término dicho ministerio antes de pasar a otra cuestión. Los evangelios nos narran la muerte de Juan el Bautizador en la cárcel de Herodes. Por ejemplo, podemos leer en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Hermanos, fue trágico, pero fue trágico para Herodes. Un hombre como Herodes que era movido por la conveniencia más que por su convicción, encarcela a Juan y aún más manda a cortar la cabeza de Juan, un profeta de Dios. Eso demuestra que era un hombre malvado y que añadía a sus maldades más maldades. Lucas nos menciona una de sus maldades. Fíjese bien cómo le llama Lucas: maldad. Había tomado por mujer a Herodías, la cual era mujer de Felipe, su hermano. Aunque el foco de la narración se dirige primero a Juan y luego a Jesús, esto esta historia no es la historia de Juan, sino de cómo Dios, el autor de salvación, el autor de la salvación eterna, obra e introduce a Jesús. Él es el Cristo. Y dentro de la historia humana lo presenta para que sea su Salvador. La historia, hermanos,
no tiene entonces que ver con Juan, tiene que ver con Dios, de quien Lucas ha estado hablando desde el inicio y a quien está actuando en su amor y misericordia para salvarnos. Él da oportunidad a todos para alcanzar la salvación. Ahora Lucas nos habla del Hijo de Dios, de quién es el Hijo de Dios, perdón. Les invito a leer Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hemos leído Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Al bautismo ordenado por Juan por voluntad divina, vino Jesús para ser bautizado. Jesús, cuando comenzó su ministerio, era como de unos 30 años, como dice Lucas en 3:23. Así que un hombre como de 30 años viene para ser bautizado por Juan. Venía desde Galilea, de un pueblo llamado Nazaret, según Marcos 1:9. Y así que nos podemos imaginar que un hombre sencillo, humilde, solo viene hasta donde Juan para ser bautizado. Se dirige a Juan para que lo bautice, pero Juan se detiene y se niega a bautizarlo. Es el primer hombre de una multitud a quien Juan se niega a bautizar y argumenta, según Mateo capítulo 3, versículo 14, Mateo 3:14, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Qué humildad de Juan. Es impresionante y es un ejemplo para nosotros. Él considera que necesita de Jesús. El maestro dijo, deja, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Solo entonces lo dejó. Juan sabía que Jesús, el cual era su pariente, era algo o alguien especial delante de Dios. Quizás la madre de Juan le hablaba de Jesús, lo cual era de esperarse. Ella sabía perfectamente acerca de él y sabía Juan entonces posiblemente del nacimiento milagroso de Jesús. Pero Juan no tenía aún confirmación divina de quién era Jesús y nunca esperaba que Jesús viniera para que fuera bautizado por él en el Jordán. Pero Jesús vino para ser bautizado por Juan en el Jordán. Pero a diferencia del pueblo que acudía al llamado de Juan para que la gente se arrepintiera de sus pecados, humillándose delante de Dios, Jesús, hermanos y amigos, no tenía pecado. Las escrituras nos hablan de Jesús como una persona sin pecado. Podemos leer, por ejemplo, Primera de Pedro 2:22. Es un ejemplo, Primera de Pedro 2:22. Pero Jesús vino a ser bautizado por Juan, porque a Jesús o porque él era obediente o demostraba con eso
ser una persona sumisa y obediente a Dios. Jesús era obediente a toda la voluntad de Dios y por eso dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda justicia, toda la voluntad de Dios. Jesús no escogía qué cumplir y qué no. Jesús estaba dispuesto a obedecer con toda la voluntad de Dios. Y es un ejemplo para nosotros. Así que Juan el Bautizador, después de haber bautizado a Jesús, recibe entonces confirmación de quién es realmente Jesús. Lucas en el capítulo 3, en el versículo 22, dice que cuando Jesús fue bautizado, el cielo, en primer lugar, el cielo se abrió. En segundo lugar, descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y en tercer lugar, la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan dice en su testimonio que él vino bautizando con agua para que él fuese manifestado a Israel y que vio al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y cómo permaneció sobre él y ahora por eso presenta su testimonio de que él es el Hijo de Dios. Puede leerse, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 31 al 34, acerca de lo que estamos diciendo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, los versículos 23 al 38, presentan a Teófilo y por supuesto a todos los que leen el Evangelio de Lucas la genealogía de Jesús. El versículo 23 nos dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas capítulo 3, versículo 23. 30 años. Hay que recordar que esta era la edad en la que se permitía a los levitas trabajar por primera vez en el tabernáculo según Números 4:3, aunque obviamente no hay indicios de que por esta razón Jesús empezara a esa edad también a predicar, que también iniciara su ministerio. No se nos explica una razón, pero es importante, hermanos, tener en mente, una persona de 30 años ya sabe bien la diferencia entre el bien y el mal y, y ha experimentado o puede experimentar o ha experimentado, mejor dicho, todas las cosas que va a enseñar. Jesús entonces eh, ha puesto en práctica primeramente sus enseñanzas. Lucas había investigado todo cuidadosamente desde su origen. Eh, y eso lo dice él en Lucas, en el capítulo 1 en el versículo 3. De modo que es improbable que no hubiera descubierto la edad en la que Jesús empezó su ministerio. La lista de nombres que encontramos en Lucas, capítulo 3, eh, es para nosotros los modernos de poco interés, pero era de suma importancia en la antigüedad, particularmente para los judíos, eh, conocer su descendencia, la genealogía. La importancia de ello se puede ver como algunos de los antiguos judíos no pudieron comprobar que eran descendientes judíos. Eso lo encontramos narrado en Esdras capítulos 2,
versículos 59 al 63, y no pudieron comprobar en base a su genealogía que ellos eran descendientes y, de los judíos, que eran judíos también y que eran y que podían servir en el templo. Aunque no existe aunque existe, perdón, aparente discrepancia entre la genealogía que encontramos en Mateo con la que estamos viendo en Lucas, en el capítulo 3, está claro que las dos listas no concuerdan, hermanos, pero tampoco son incompatibles. Lucas demuestra que Jesús es del linaje de Abraham y de David. Lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 20, 32 y 34. Pero Lucas informa que se creía que Jesús era hijo de José. La voz de los cielos, de la cual Lucas nos ha hablado anteriormente, ha confirmado que Jesús es hijo de Dios. Y la genealogía presentada por Lucas nos confirma eso. Jesús no solamente es del linaje de Abraham y David, es también hijo de Dios. Así que, ¿quién es Jesús según nos ha presentado Lucas? ¿Quién es este personaje del cual habla? Bueno, Lucas ha presentado a la persona de Jesús de la siguiente manera, al registrar claramente a Teófilo eh, lo que ha recibido, ha investigado. Primero, eh, dice que es aquel a quien Juan preparaba el camino. Segundo, dice que es poderoso. Tercero, dice que es el rey y que por derecho él tiene acceso al trono de David. También, en cuarto lugar, dice Lucas que Jesús nos va a juzgar. En quinto lugar, enseña que Él es divino, que es el Hijo de Dios. Estas cosas son las que Lucas precisamente enseña a Teófilo y a todos los que van a leer su evangelio. Desde el principio, Él enseña la divinidad de Jesús. Él afirma que Jesús es el Hijo de Dios, que es poderoso, que es Rey, que nos va a juzgar. Así de que nosotros deberíamos pensar bien en hacer un cambio profundo también en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, Lucas relaciona o conecta, como podemos ver nosotros aquí, a Jesús no solo con Abraham, sino que también nos hizo, al leer la genealogía, remontarnos hasta los ancestros de Jesús, es decir, hasta Adán y Dios. Esto hace el punto que la salvación se ofrece de forma universal a todo el mundo. Lucas dice que Jesús vino para salvar a todos en su evangelio. Él informa que es luz tanto a gentiles como a la nación de Israel y lo hace desde el principio. Lucas capítulo 2, versículo 32. Amados hermanos, en Cristo hay salvación. En Él hay vida eterna para todos los que oyen y ponen en práctica sus enseñanzas. Jesús es la roca firme de la eternidad. Escuchar
y oír sus enseñanzas es necesario para que nosotros no tengamos grandes pérdidas. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25 es lo que enseña. Dice Jesús en Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si Jesús es aquel a quien Juan preparaba su camino, un pueblo bien dispuesto para él. Si Jesús es poderoso, es rey, nos va a juzgar y es el Hijo de Dios, entonces conviene que nosotros oigamos su palabra, la pongamos en práctica para que no tengamos, como dice Mateo 7, 24 y 25, pérdidas. Gracias, hermanos, por su amable atención. Bendiciones para todos.